grupo de teatro del Instituto Pedro de Luna de Zaragoza. Un grupo de teatro que va a festivales, gana premios. ¿Sois lo más? No somos lo más, pero estamos muy contentos de tener este grupo de teatro. Tiene 17 años de historia. ¿17 años ya? Sí, comenzó en el año 2002 y la actividad teatral es posible gracias a la dirección de Teatro La Clá, de Juan Luis María Ángeles. ¿Sí? Y el proyecto, porque es un proyecto educativo de todo el instituto, es posible por el apoyo de todos, de los equipos directivos, de los profesores, de las familias, y así hemos continuado hasta hoy. ¿Y siempre usáis textos grecorromanos? Sí, sí, te voy a... ¿Esto por qué? Es raro. Es raro. Pero tiene una explicación. Cuando empezamos con el teatro, como lo fundamental es actuar, que se puedan representar las obras, los únicos festivales que había todos los años en toda España donde los chicos pueden representar obras son unos festivales de teatro grecolatino que se llaman Prosopon. Y en Zaragoza lo lleva un profesor que se llama Cristóbal Barea y eso ha sido un poco el referente porque todos los años podemos representar las obras que preparamos en esos festivales. Y la representáis para todo público, pero hay adolescentes. ¿Y cómo conseguís que están ahí todo el día con el móvil ver una obra de teatro clásico? ¿Cómo? O sea, esto no es fácil. Las obras gustan a todos los públicos y a todas las edades, y ahí el mérito es de las adaptaciones que hacen nuestros directores teatrales, porque son muy visuales, muy corales, muy dinámicas y el objetivo es que el chico o la chica que vaya al teatro, al acabar, salga con ganas de volver a ir al teatro. Tenéis varias versiones, sí, ¿no? Pero tenéis una versión, o en una de vuestras obras usáis la música de David Angulo. David Angulo, que es el compositor músico junto a Marisol del programa de Oregón Televisión. David Angulo, ¿qué pinta en esto? David colabora estrechamente con Clásicos Luna y con La Clá, y todo lo que es cuestión de sonido lo preparan con él. Ha creado junto con La Clá 3 canciones que aparecen en 3 de nuestras obras, en La Ilíada, en La Odisea y en otra que se llama Miles Gloriosos. Y para acabar el programa, ¿podemos escuchar un poquito de esto y verlo en directo? Un trocito de La Odisea y un trocito de la canción. Pues vamos a ver un trocito. Soy Eris, la diosa de la discordia. Sí, la famosa diosa. Con la manzana de oro provoqué la gran guerra de Troya. Y sí, Atenea, yo soy la diosa más importante. No, diosa de la discordia. La más importante soy yo. Yo soy Atenea, Palas Atenea, diosa de la sabiduría, de la guerra, de la civilización. Y como soy la más inteligente, te voy a enseñar cómo regresó Ulises de la guerra de Troya. Ulises, ya puedes regresar. ¡Tripulación! ¡Remad sin parar, sin descansar! Nadie dormirá hasta que no lleguemos a Ítaca. ¡Ítaca! ¡Regresad! 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 ¡Una noche sin dormir! ¡Una noche sin dormir! 2 noches sin descanso. 2 noches sin descanso. 3 días navegando. 3 días navegando. ¡Tripulación! ¡Estamos llegando! Siento su aroma en el aire. ¡Allí! ¡Ítaca! ¡Ítaca! Ulises, el gran Ulises, ya tu viaje comenzó. Penélope te espera y te maldice Poseidón. Vagarás de isla en isla sin rumbo ni dirección. Perderás tu enorme barco, también tu tripulación.